y hablar un poco, continuar hablando de ese nacimiento del niño Jesús, ese nacimiento que ocurrió en Belén de Judá. Y para esta ocasión vamos a considerar el capítulo número 2 del libro de Mateo, capítulo 2 del libro de Mateo. Vaya conmigo a su Biblia, búsquela. Y vamos a dar lectura al capítulo 2 de los versículos 1 al 12. Y vamos a hacer la dinámica como hicimos la semana pasada. Voy a dividir el grupo en dos y cada uno de ustedes va a estar en un grupo y van a leer esos versículos, esos versículos y van a descubrir o a identificar, es la mejor palabra, identificar los aspectos más sobresalientes en esa narrativa de los versículos 1 al 12. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a leer esos versículos del 1 al 12. Cada uno va a estar en un grupo que se le va a asignar y yo le voy a pedir entonces a mi esposa que lidere uno de los grupos y a mi hermano Toniel que lidere el otro grupo. Y vamos a leer entonces esos dos, vamos a leer, perdón, esos versículos. Permítame un momento de hacer la división de estos grupos. Ok. Ok. Los grupos están abiertos, así que comience la discusión. Lean los versículos del 1 al 12 del capítulo número 2. Lean los versículos del 1 al 12 del capítulo número 2. Esas son las instrucciones. Lean los versículos del 1 al 12 del capítulo 2 y van a identificar por lo menos 5 cosas que sobresalgan en ese texto para entonces luego discutirla cuando se acabe el tiempo. Muy bien, acepte la invitación. Un buen diálogo, un buen análisis del texto bíblico. Así que para aprovechar el tiempo y ver qué pudieron identificar en esa lectura bíblica, vamos a ver, le pido al grupo número 1 que comience rapidito dándonos sus hallazgos. Vamos, el grupo número 1, algún voluntario del grupo número 1 que designaron para hablar. ¿Cuál fue el grupo 1? Grupo número 1. ¿Quién era el grupo número 1? Ustedes, hermano Otto. Entonces, Araceli. El grupo número 1 estaba compuesto por Otoniel, que era el líder, y el grupo número 2 por la pastora Abby, que era la líder. Araceli tomó las notas. Ok, el grupo número 1, adelante. Dios le bendiga a todos. Este es lo que habló el grupo número 1 y el hermano Otto puede añadir un poco más. La número 1 fue que había una profecía que iba a nacer Jesús en Belén. Eso es una continuación de la profecía que viene del linaje de David, porque David también nació en Belén. El número 2 comienza hablando sobre el reinado de Herodes. Y vemos cómo los sabios vienen del oriente para adorar al rey de los reyes,
al rey de los judíos, y vienen siguiendo una estrella, porque era una estrella especial, y ellos vinieron con un propósito. Ellos siguieron esa estrella, pero era con un propósito para buscar a ese rey de los judíos. Que nos fuese él. La número 4, ahí vemos cómo, la número 3, cómo Herodes, ¿verdad?, busca información de quién, en qué libro, en qué profecía decía que Jesús o había un rey que iba a nacer y en dónde. Él buscó información para prepararse. La número 4, la mentira de Herodes de querer buscar al rey de los judíos para adorarle. Ahí vemos cómo el enemigo, ¿verdad?, comienza a usar a este hombre con unas timañas de tratar de matar al niño Jesús, aún usando personas con autoridad como el rey Herodes. La número 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Milagro de Dios. Cómo Dios continúa guiando de una manera extraordinaria cuando los judíos salen, cuando los sabios salen y continúan viendo esa estrella y continuaron siguiéndola hasta que llegar a la casa de José y María y comenzaron a adorar al niño Jesús. Entre la siguiente, entraron en la casa para adorarlo y le dieron regalos. Esos regalos, el oro significa la realeza, esencio, una adoración, y la mirra, el sufrimiento que iba a pasar. Y la número 6 o la 7 es el ángel se revela a los sabios y los guía por otro camino porque sabe que no lo puedes dejar que Herodes sepa sobre la vida de Jesús. Excelente, excelente análisis de esos versículos leídos. Vamos a escuchar al grupo número 2. Ok, el grupo número 2, luego de dar lectura al capítulo 2 de Mateo, llegamos a las siguientes observaciones. Número 1, cómo Dios utiliza una estrella para identificar en dónde nació o se encontraba el Mesías para poder dirigir a los reyes hacia él. El punto número 2 es, vemos entonces cómo el rey muestra temor y entonces envía a los reyes para que vayan en la búsqueda. Y como decía Araceli, que también lo identificaron ellos, como a través de engaños él intenta decir, ve y busca información para que luego me la dejes saber. El punto número 3, se ve el cumplimiento de la profecía, específicamente en el versículo 6, cómo se tiene que llevar a cabo, entonces se cumple esa profecía. El punto número 4, en el versículo número 10, vemos cómo los reyes se regocijan y estaban súper emocionados de por fin llegar a encontrar al Mesías, lo que por mucho tiempo estaban buscando, y se postran en adoración y entregan pues también los presentes al niñito. El punto número 5, en el versículo 1 y 2, los reyes sabían de la llegada del nuevo rey de los judíos. Y en el versículo número 12, en muchas ocasiones Dios le habla que no vuelvan a Herodes, sino que, y ellos toman la decisión entonces de irse por otro lado. El versículo número 7 afirma que las intenciones de Herodes no eran buenas. Y a mí me gustaría que Lío nos comparta una analogía que él compartió con el grupo, que creo que es muy pertinente y pues está demasiado ligado a la lectura bíblica. Lío, si puedes compartir, por favor, la analogía que nos compartiste en el grupo. Sí, lo que yo estaba diciendo es que me estaba interesante en que cuando nace el rey Jesús, el símbolo es una luz en el cielo.
Y eso está en contraste con algo que estaba leyendo esta semana, que es cuando él está en la cruz, ya ready para morir, como que dice que el sol se escondió, la Biblia dice se escondió el sol y no había luz. Como que literalmente llegó la luz al cielo, a la tierra, y también cuando se va Jesús, cuando se va el Rey y nuestro Salvador, como que entra otra vez la oscuridad, y me estuvo interesante esa analogía. Todo bueno Sí. eso. Muy bueno. Otra cosa que también mencionamos es cómo el propósito de Dios se lleva a cabo, no importando nada ni nadie, al punto que hasta la estrella sirve de señal o de guía para que ese acontecimiento se haga evidente, se haga público y la gente conozca. Y nos llamó mucho la atención cómo específicamente son los reyes que no eran pues cristianos Judío. exacto, como ellos son los que entonces el Señor utiliza, y no solamente lo utiliza a través de la estrella, sino que le habla. O sea, el Señor toma cuidado hasta de hablarle a través de sueños para que todo lo que está por acontecer se lleve a cabo y se conozca. Excelente, excelente. ¿Algo más que alguien más quiera añadir de? Yo quiero decir algo que lo dije en el verso 11. Dice, luego entraron a la casa y vieron al niño con María y su madre. Yo estaba diciendo que, usted me puede corregir si estoy equivocado, que cuando los reyes llegan los reyes, lo que nosotros llamamos los reyes magos o los sabios, llegan a donde está el niñito Jesús. Jesús ya tenía aproximadamente 2 años, si no me equivoco. No es un niño que acaba de nacer. Por eso cuando Herodes manda a matar a los niños, dice de 2 años para arriba, porque ya el niño aproximadamente tenía 2 años, no era un baby como cuando lo vieron los pastores. Muy buen punto, buen punto. Excelente, excelente punto, muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si ustedes habían hecho este análisis antes de estos versos, especialmente del Evangelio de Mateo. Si se acuerdan, la semana pasada nosotros estudiamos el capítulo 1 y estudiamos de los versículos 18 al 24 aproximadamente, y tuvimos un buen análisis de esos versículos bíblicos, pero hoy quise darle continuidad, ¿verdad? Pues sabiendo los días que se acercan y sabiendo la celebración que vamos a tener del día de Navidad, sobre la experiencia de la visita de los magos, ¿ok? Me causa curiosidad y me causa también un poco de gracia, ¿verdad? Porque por tradición nosotros le llamamos reyes, eso es la tradición, así la tradición los llama, los reyes, el Día de los Reyes Magos y por ejemplo, la tradición de la iglesia en este caso, y les recuerdo que la celebración de la Navidad, específicamente en diciembre, es una tradición totalmente cristiana, católica realmente, y a eso se le suma también el Día de los Reyes Magos, ¿verdad? Como la Iglesia Católica lo reconoce, y la Iglesia Católica le llama Reyes Magos. Pero la Biblia a la cual nosotros seguimos y la cual nosotros leemos, no los llama reyes, ¿verdad? Nos dimos cuenta cuando leímos esos textos que los llama y los denomina como magos o sabios, dependiendo cuál traducción utilicemos para leer. Pero recuerde, lo que la Biblia nos enseña es, y lo que la Biblia habla, en este caso Mateo, recuerde que estamos hablando desde el punto de vista de Mateo. Eso es importante. Cuando leemos un evangelio, siempre tenemos que analizar el propósito del escritor. En este caso, Mateo escribe con un propósito de darle información a su gente de Israel, a la gente judía. Así que Mateo los menciona y los llama a ellos como sabios. Es muy bueno que cada uno de los grupos pudo identificar los aspectos más importantes que se dieron ahí en esa narrativa, especialmente la profecía, especialmente el uso de una estrella. No sé si alguien preguntó por qué una estrella.
¿Por qué los magos siguieron una estrella y no siguieron, por ejemplo, otra señal? Por ejemplo, otra de las cosas que se mencionó, que ustedes mencionaron, fue que Herodes utilizó la mentira para sacar información a los teólogos o a los religiosos, a la gente que sabía y que tenía conocimiento de la escritura y de la tradición, para sacar la información, para entonces ver dónde había nacido este niño Jesús. El texto o el comentario que dice nuestro hermano Otoniel es muy acertado y tiene mucha razón, y eso es así. La tradición, y mejor dicho, cuando hacemos un poco de historia, por supuesto los magos no llegan, o los sabios no llegan al pesebre, ¿ok? A nosotros se nos ha vendido la idea a través del mercadeo, de lo que nosotros conocemos como la historia de la Navidad, que los magos llegan al pesebre, pero realmente los magos no llegan al pesebre. Específicamente nos dice el texto bíblico ahí en el versículo número 10, que entraron a la casa. Y por supuesto, cuando leemos los textos posteriores, nos damos cuenta que Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y esta masacre que Herodes lo hace, valga la redundancia, para tratar de matar a este niño. Recordemos que, una vez más, Herodes era un hombre con mucha inseguridad como líder de aquel momento, y un líder que estaba buscando que Roma, recuerde que en este tiempo Israel es una colonia de Roma, está bajo el imperio romano. ¿Okay? Herodes está tratando de llevar en todo su reinado y en todo su liderazgo, estar de buenas con las autoridades máximas en Roma. Así que en este hombre lo que había era una inseguridad tremenda. De acuerdo a la historia, a él se le nombra a Herodes se le nombra rey de Israel, o mejor dicho, ¿verdad? El líder de este pueblo de Israel, por ser parte de Roma, en el año 40 antes de Cristo. Y no es hasta el año 37 que él entonces entra en todo su apogeo, en todo su liderazgo, y comienza a tener todo el control de Israel por las fuerzas romanas. Esto es importante porque el rey, en este caso el rey Herodes, convoca a todos los religiosos de aquel momento para saber dónde iba a nacer este niño. Si usted, por ejemplo, va al versículo número 4, dice que convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes no tenía idea de que este niño o de quién era este niño. ¿Por qué? Porque Herodes, una vez más, lo que quería era salvar su posición como rey de Israel en ese momento. Por supuesto, él los convoca, y los líderes religiosos lo que hacen es, no le mienten, los líderes religiosos lo que hacen es hablarle acerca de la profecía. En el versículo número 5 le dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Ok? Y continúa diciendo, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De acuerdo a la respuesta de los religiosos hacia Herodes, esta profecía se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Usted lo puede luego buscar para que pueda tener esa información histórica. Y ahí donde sale esta profecía. Y otra cosa importante es que cuando el niño nace, ¿verdad? Nace en el pesebre, luego de ahí los magos lo visitan a la casa. Es importante que nosotros recordemos que, de acuerdo a la historia y la tradición, estos sabios, y voy a decir esto y escúcheme bien, estos sabios vienen del oriente, en otras palabras, vienen del oeste, ¿ok? Del oeste de Belén. Si usted, por ejemplo, ve un mapa
de Jerusalén o de Palestina en los tiempos de Jesús, y yo voy a poner, a ver, aquí usted no lo va, bueno, no lo puede ver bien, pero cuando usted busca, si usted busca en su Biblia, en un Nuevo Testamento, usted busca el mapa del Nuevo Testamento y de la tierra de Jerusalén en los tiempos de Jesús, se va a dar cuenta que Belén se encontraba a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que se cree que estos sabios vienen del oriente. El oriente es el oeste. Y al oeste lo que se encontraban eran las naciones como por ejemplo Babilonia y todas estas naciones. Ahora bien, esto no es 100% seguro, pero según la tradición y de acuerdo a algunas posturas bíblicas, los sabios se cree que fueron judíos que estuvieron en la dispersión y que se quedaron allá en tierras lejanas. Y cuando habla de sabios se refiere a hombres que tenían conocimiento de la profecía, no solamente de la profecía hebraica, sino también de otras profecías de otras culturas. Tengo una pregunta aquí en el chat y dice, ¿por qué llaman a los sabios reyes? Bueno, contestando esa pregunta, hermana Cecilia, eso es una tradición que ocurre y que la Iglesia Católica nombra a estos sabios como reyes, pero bíblicamente hablando no eran reyes, se consideraban que eran sabios, que eran hombres que tampoco eran astrólogos, porque esto también es otra postura que mucha gente piensa. Recuerde que la astrología no tiene que ver nada con lo que la Biblia dice y con lo que Dios es. Al contrario, Dios está en contra de la astrología. Así que a aquellos que les gusta leer el horóscopo y creer en esas cosas, pues no creen en nada de eso. Eso no es del Señor. Nosotros no creemos y no nos movemos por esas cosas, ¿ok? Pero sí, estos sabios pudieran haber sido astrónomos, ¿ok? Astrónomos. Un astrónomo no es un astrólogo, ¿ok? Un astrónomo es una persona que estudia y la astronomía es una ciencia que estudia y tiene que ver mucho con la física y tiene que ver mucho con los planetas y todo lo que son las estrellas. Así que, por supuesto, estos magos, estos sabios, al ver esta estrella, entendieron que este niño había nacido y conocían la profecía bíblica, porque la profecía decía que este niño iba a ser el rey de los judíos. De hecho, si usted, por ejemplo, va al versículo número, voy a buscarlo rapidito aquí, al versículo número 37 del capítulo 27, usted se va a dar cuenta de que ahí habla y menciona al rey de los judíos, al rey de los judíos. Y esa expresión del rey de los judíos también la utilizan en el versículo número 2. Dice el versículo número 2, ¿dónde está? Y esta es la pregunta que los magos le hacen al rey Herodes. Y mire, y si usted se fija bien, usted se va a dar cuenta que, óigame, tres, o mejor dicho, estos extranjeros, porque tampoco dicen que eran tres. La Biblia no afirma que eran tres. ¿Ok? Estos, la cantidad que hubiera sido, hay gente que dice que eran tres, hay gente que dice que era un grupo, pero lo interesante es que estos magos abordan o se acercan a Herodes y le preguntan directamente dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Míreme, esa expresión de los sabios es una expresión que cumple la profecía bíblica y que afirma entonces que estos sabios conocían lo que la Biblia decía y lo que la Biblia, o mejor dicho, lo que la profecía decía acerca del futuro de Israel. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque irónicamente la gente de Israel no sabía mucho acerca de la profecía, sin embargo, gente extranjera, o sea, gente de afuera, sí pudo conocer y pudo darse cuenta por la estrella que el rey de los judíos había nacido. Ahora bien, para ir también hablando un poco más acerca de esta experiencia de la visita de los magos al niño Jesús, ¿verdad? Ya ustedes han
identificado algunos asuntos importantes y los felicito por eso, porque eso nosotros lo aprendemos cuando vamos leyendo el texto bíblico y nos vamos dando cuenta de algunos detalles. Pero quiero regresar, por ejemplo, a uno de las observaciones que ustedes hicieron, especialmente el grupo número 1, en la observación número 5, que dice que ocurrió un milagro de Dios porque Dios se reveló a los sabios. O sea, en otras palabras, los sabios tuvieron también un anuncio de parte de Dios para que no regresaran donde Herodes. Así que esto nos ayuda a nosotros a entender y a ver y a conocer que Dios siempre va a estar hablándole a la gente que Él entiende que va a hacer su voluntad. ¿Ok? Y digo esto porque en la experiencia del nacimiento de Jesús, si estos reyes hubieran ido de vuelta donde Herodes, yo le aseguro que Herodes hubiera mandado, por supuesto, a matar a este niño. ¿Por qué? Porque Herodes tenía miedo de que su lugar como rey fuera usurpado. Ahora bien, estos magos se sintieron decepcionados por el poco conocimiento que tenía la gente sobre este niño que había nacido en Belén. Y esto nos muestra a nosotros, que lamentablemente hay muchas veces gente que conoce, que tiene la información, que conoce la Biblia, que conoce la tradición, que conoce el texto bíblico, sin embargo, no están conectados con Dios. O sea, en otras palabras, no son gente espiritual. ¿Ok? Y lo que quiero decir con esto es que por más que nosotros conozcamos palabra, conozcamos lo que la Biblia dice, si no tenemos una vida espiritual sana, saludable, nos va a pasar como la gente de Israel. Conocían el texto bíblico, conocían la profecía, sin embargo, no pudieron identificar que el rey de los judíos había nacido. Había nacido. Y para ir concluyendo este relato, esta historia del capítulo número 2, versículos 1 al 12, algo que también mencionaron por ahí, creo que fue el grupo número 1, cuando hablan acerca de los regalos, incienso, mirra y oro, ¿verdad? Estos regalos, y escúcheme bien, no tampoco ocurren por casualidad. De acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la tradición que había en el Medio Oriente en este tiempo, cuando se iba a visitar a alguien, por ejemplo, de la altura de un rey, se tenían que llevar estos elementos, porque estos elementos representaban adoración, representaban respeto, representaban una actitud de reconocimiento a alguien que es sumamente importante. Una vez más, estos sabios no eran personas que estaban en Israel, sin embargo, eran personas que conocían la profecía bíblica. Y para concluir, yo quiero añadirle a esto que la visita de los sabios al niño Jesús fue 100% motivada. ¿Sabe por qué? Por una motivación sagrada. ¿Ok? Una motivación sagrada. Por supuesto, la Biblia no nos especifica esa motivación. De hecho, Mateo y Lucas también a veces lo menciona, pero Mateo, si no me equivoco, es el evangelio que más habla sobre esta experiencia. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que esta visita de los sabios al niño es una visita totalmente destinada, o mejor dicho, preparada por Dios. ¿Por qué? Porque yo me imagino, o yo pienso, o lo que yo puedo interpretar cuando leo el texto bíblico es que Dios levanta,
por ejemplo, a personas que no son creyentes, a personas que no estamos acostumbrados a ver o que no estamos acostumbrados a que sean parte de lo que es la iglesia para reconocer quién es el Dios verdadero. Por eso les repito, no importa que nosotros tengamos mucho conocimiento bíblico, lo que importa verdaderamente es, y no estoy diciendo que no importe, sí importa que conozcamos la Biblia, por supuesto, no me malinterprete, sí importa que conozcamos el texto bíblico, pero a veces tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos una vida espiritual sana. Así que la muestra o el mensaje sobrenatural que nosotros estamos viendo aquí con la visita de estos magos es que Dios había planeado y había puesto en el corazón de estos magos o de estos sabios un propósito divino, un deseo divino. ¿Para qué? Para venir y adorar y reconocer que el rey de los judíos había nacido. Me llama mucho la atención el comentario que hizo Lionel hace unos minutos atrás acerca, ¿verdad? Esa comparación que hizo cuando Jesús muere en la cruz, que dice, ¿verdad? Que todo se volvió en tinieblas, la luz se apagó, y es una muy buena comparación, un buen comentario, por supuesto, claro que sí. La estrella representaba, por supuesto, que la luz había llegado al mundo. La estrella que apareció en aquel lugar, en esa zona, representaba que Dios se había hecho hombre, por supuesto. Esa estrella representaba que Dios se estaba mudando o que estaba irrumpiendo a una realidad diferente. Y por supuesto, era una estrella que mostraba que había esperanza. Y por supuesto, cuando Jesús muere, esa luz, ¿verdad? Desaparece, el sol se convierte en tinieblas, ¿verdad? Porque había sufrimiento en el corazón de Dios. Para concluir, la Navidad, queridos hermanos, mis queridos hermanos y hermanas, en esta noche, la Navidad, lo que tiene que traer verdaderamente a nuestros corazones es esperanza. No hay otra motivación, no debe existir otra motivación en esta temporada que nosotros estamos celebrando. Recuerde, las temporadas vienen y van, ¿ok? Las temporadas son parte de los calendarios. Por ejemplo, si mañana fuera 18 de marzo, quizás usted no tuviera ninguna emoción, pero como mañana es Nochebuena y luego es Navidad, usted está emocionado, usted está contento. ¿Por qué? Porque las temporadas traen traen emociones a nuestra vida. Pero yo le invito a que usted y yo no nos dejemos llevar por las temporadas, porque las temporadas comienzan y terminan. Sin embargo, la presencia de Dios, lo que Dios es, tiene que estar presente todo el tiempo en nuestra vida, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Así que claro, celebremos Navidad, celebremos y reconozcamos, ¿verdad? Y celebremos la Navidad desde el punto de vista cristiano. Cristo o Dios se hace hombre, nace en un pesebre, pero eso no se queda ahí. Ese es el acto más poderoso y de misericordia que nosotros hemos visto de parte de Dios para nosotros, para recordarnos que el nacimiento de Jesús, lo que verdaderamente le trae al mundo, a la creación, aleluya, en nombre del Señor, es que hay esperanza, que hay salvación, que hay una nueva oportunidad, que aunque estábamos separados de Dios en nuestros delitos y pecados, gracias a que Él se hizo hombre, nosotros ahora podemos estar en paz con Dios. Así que mañana en Nochebuena con sus seres queridos, por supuesto, celebre. El día de Navidad celebre. Y los días posteriores celebre, pero no olvide que nuestro motivo de celebración una vez más es la esperanza que nos trajo Jesús al nacer en ese pesebre. Y mi deseo y mi oración es que en estos días que ya restan para finalizar el año 2020, hagamos un análisis, hagamos una retrospección de nuestras vidas, pensemos, sentémonos, anotemos las cosas que hemos hecho, anotemos las cosas que no hicimos,
que quizás quisimos hacer y no pudimos. Y hagamos una evaluación de cómo ha sido nuestro año y para que veamos en dónde nos encontramos y hacia dónde nos vamos a dirigir en los próximos 12 meses. Repito, las temporadas comienzan y las temporadas terminan, pero nuestra relación con Dios es una relación eterna. Yo le invito a que en esta noche, a través de esta palabra que hemos estudiado, a través de este estudio bíblico, podamos una vez más reconciliarnos con el Señor, podamos una vez más afirmar nuestra relación con Cristo, podamos una vez más afirmar que servimos al Señor por encima de cualquier cosa. Una vez más, no olvide cuál es nuestro propósito en esta Navidad. Nuestro propósito es celebrar a Cristo y recordar que hay esperanza para nuestros pecados y para nuestras vidas. Aleluya. Vamos a finalizar en este momento. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer, por favor, hágalo en este momento con toda confianza antes de concluir. Todos a la vez que me asustan. Muy bien. No habiendo comentarios, el próximo domingo nos reunimos en el templo. Vamos a celebrar el último servicio, nuestra última reunión en el templo a las 10 de la mañana. Le invito a que llegue al templo. Ya hemos pasado estas últimas semanas, ¿verdad?, con el templo cerrado por la cuestión del coronavirus, pero ya este domingo regresamos al templo y yo le invito